Bueno, yo soy Guillermo Antonio Bernal Macías, soy abogado postulante, es decir, me dedico al litigio. Nuestra principal especialidad, la mía, mi formación es en materia penal y pues bueno, me he desempeñado como abogado particular, incluso he sido defensor público, por lo que conozco las situaciones que se viven dentro de la Defensoría Pública, dentro de las personas que requieren estos servicios y principalmente pues es este, ¿no? El tema penal. Ok, y pues bueno, ahora sí que para ir entrando a este tema del Poder Judicial, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta esa área en la que estás, pues un poco que nos platiques como esta experiencia de actualmente cómo está funcionando los juzgados, ¿no? No sé si tuvieras como ejemplos de casos que te han tocado, de cómo funciona en horarios, en tiempos de espera, los procesos, algo así que nos parece. Claro que sí. Mira, es muy distinto la operación en distintos estados. O sea, me refiero a entidades federativas. Hay entidades federativas donde un proceso penal puede llegar a ser muy largo, donde muchas veces los juicios llegan a suspenderse por mucho tiempo. Aquí en Querétaro, la realidad es que la gestión de los procesos te pueden estar llevando a partir de que se inicia propiamente un proceso penal ya ante la autoridad jurisdiccional, ante los jueces, hasta la celebración de un juicio oral, pues se demoran alrededor de un año. Aquí la práctica en Querétaro es que un juicio empieza un lunes, por ejemplo, a las 9 de la mañana, continúa ese día desarrollándose hasta las 4 o 5 de la tarde, 6 de la tarde, dependiendo. Y en los días subsecuentes se va desarrollando el juicio, ¿no? Hasta su culminación. En otras entidades es distinto. Hay juicios que lo que aquí demoran a lo mejor 2, 3 días, hay juicios que aquí duran un día. Hay otras entidades que llegan a demorar 3, 4, 5 meses, ¿no? Se desahoga un testigo esta semana, otro testigo la siguiente semana, ¿no? La operación, si tu pregunta es particularmente del estado de Querétaro, pues es más o menos así la manera en que demoran estos juicios, ¿no? Claro, y pues en esto mismo, ¿no? En materia penal llega a haber pocos casos, muchos casos, ¿cómo? Ok, mira, en materia penal, digo, hablando a propósito de este tema de la reforma electoral que ya fue aprobada, ¿no? Se modificó la constitución estatal, ¿no? Para establecer la elección de jueces públicos. Eh, las cifras, no tengo el dato, ¿no? De si son muchos o son pocos. Naturalmente, pues va en relación, en proporción a la cantidad de los habitantes. Yo, por ejemplo, que me desempeñé como defensor público, pues sí eran varios los asuntos que uno tramitaba, ¿no? Durante ese tiempo, ¿no? Estadísticamente, la mayor cantidad de asuntos son atendidos por la Defensoría Pública. Un menor cantidad de porcentaje es que los llevamos a abogados particulares, en donde se observan distintos aspectos. Las personas que son procesadas y que naturalmente llevan una defensa pública, pues lo es porque viven en una situación de vulnerabilidad. Es decir, tanto puede ser como económica, como puede ser por ser mujer, por alguna circunstancia de edad, pero particularmente pues al tú asumir o al recibir, al llevar el proceso a través de una defensa pública, ello implica que es porque pues normalmente no se tiene la capacidad económica para poder contratar a un abogado particular. Ello no implica que sea mejor o sea peor una defensa pública o una defensa privada, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas que enfrenta la Defensoría Penal Pública, ¿no? Las desventajas es pues que naturalmente un abogado pues lleva una mayor cantidad de asuntos, lo que implica que el tiempo que se le pueda llegar a dedicar a una persona pues es inferior, ¿no? Aquí hay temas bien importantes y bien delicados que hay que tomar en consideración porque esto tiene que ver con la reforma judicial. En la reforma judicial, pues bueno, antiguamente los jueces, los magistrados, pues no eran elegidos por voto popular, ¿no? Esa fue una situación que cambió en la reforma que se llevó a cabo en 2024, en septiembre, ¿no? Se cambió a que fuera de manera
a través del voto popular, ¿no? ¿Cuáles son las circunstancias que es importante tomar en consideración? Es conocido, ¿no?, que un Estado se divide en 3 poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial. Y no es nada más porque a alguien se le ocurrió que existan estos 3 poderes. El propósito de ello es que el poder total se encuentra dividido en personas y que no recaiga en una sola persona. Ello porque es relevante. No puedo anticiparme a decir si va a ser positivo o va a ser negativo el voto popular, eso lo dirá el tiempo. Lo que sí es, sin embargo, sí hay aspectos que se deben de tomar en consideración. ¿Qué mecanismos se van a tomar en consideración o en cuenta para que el juzgador, sea juez, magistrado, ministro, tenga la imparcialidad para poder resolver un asunto? Es decir, que sea libre, que no resuelva con base a una presión política. ¿Cómo se eligen? Pues bueno, se establece que los 3 poderes propondrán a algunas personas, pero ¿cómo se puede garantizar que esas personas propuestas pues no tengan algún compromiso, ¿no? El aspecto judicial es muy relevante porque si tu trabajo o tu reelección depende del voto popular, hay decisiones que un juez toma que no son populares. ¿Por qué? Porque a lo mejor va a garantizar o va a proteger derechos de una minoría. Personas a lo mejor que padezcan alguna enfermedad, ¿no?, de alguna raza, de alguna comunidad. Y pues esas personas, pues son minorías. Entonces, al momento de una votación pública, una votación popular, pues una decisión que beneficia a una persona vulnerable por ser una minoría, pues no va a ser popular para un juez, ¿no? Entonces ese es un detalle importante. El otro aspecto que también es relevante. En materia penal, un juez, pues en sus manos tiene pues la libertad de una persona, o sea, penas que pueden llegar a ser sumamente altas. Entonces, desde mi punto de vista, es importante que deba de garantizarse que las personas que van a ser juzgadoras pues tengan los conocimientos, y no solamente los conocimientos, desde mi punto de vista debe de tener cierta experiencia. Tú lo puedes ver en la realidad, o sea, digo, sin demeritar, pero es un proceso que se lleva. Estudiantes recién egresados, pues es difícil que alguien recién egresado pueda tener pues la madurez, la experiencia siendo abogado como para llevar un asunto importante, a lo mejor un feminicidio, porque impacta la madurez, la experiencia, el conocimiento. No digo que no lo pueda hacer, pero es importante la experiencia. Incluso uno como abogado particular, el considerar, bueno, yo me voy a hacer una campaña, ¿no?, para elegirme a un cargo público, ¿no?, que sea un juez. Incluso, aunque nos dedicamos a la parte de la solución de la controversia, ¿no?, o sea, del problema penal que puede llegar a haber, la labor como abogado es muy distinta a la labor que tiene un juez. O sea, tienen procesos dentro del tribunal, ¿no? O sea, hay plazos, tú presentas un escrito y el tribunal te debería de contestar en 3 días, pero pues esa contestación no es nada más una contestación, es una contestación la cual debe ser apegada a derecho, ¿no? Entonces, si tú llegas de un área directamente al área que es la de ser juzgador, pues puede existir una curva de aprendizaje que puede afectar. Yo te podría decir al día de hoy, tanto por el paro del Poder Judicial Federal, en su momento cuando se llevó a cabo la reforma a la Constitución, hay asuntos al día de hoy que no han sido resueltos. Por ejemplo, yo tengo un amparo que lo interpuse desde el 2024, en enero del 2024. Normalmente demoraban como un año en resolverse este tipo de amparos. Hoy ya llevamos más de 2 años y no ha podido ser resuelto este amparo. ¿Por qué? Porque acontecieron varias cosas. Uno, el poder, que se suspendieron las labores. Posteriormente, pues llegan los nuevos magistrados en este caso, y pues entra al análisis. Entonces,
y hay una curva de aprendizaje pues para todos los que están, ¿no? Entonces es importante. Y esto lo mencionaba en relación con la Defensoría Pública. La Defensoría Penal Pública también es importante y es un aspecto que debe de analizarse porque tenemos una fiscalía que en la mayoría de los estados pues se dicen que son autónomas, ¿no? Pero aquí en el estado de Querétaro también es una fiscalía autónoma, pero la Defensoría Pública no. La Defensoría Pública depende de la Secretaría de Gobierno, del Poder Ejecutivo. Y entonces ¿eso en qué impacta? En que un defensor público pues pueda ser de cierta manera también limitado para llevar a cabo una defensa adecuada de una persona que fue detenida o está siendo procesada, porque de cierta manera, y no digo que pase, pero al depender exclusivamente de un órgano de poder, de un poder del Estado, que es del Ejecutivo, pues puede generar influencias también en ese aspecto. ¿A qué voy con esto? Tanto en la defensa pública, tanto en el Poder Judicial deben de garantizarse que las personas que van a desempeñar estos cargos, pues en efecto sean independientes, que puedan realizar sus actos de defensa, que pueda ser independiente a resolver el caso conforme a derecho, porque un juez eso hace, el juez resuelve o debe de resolver conforme a derecho porque tiene que aplicar la ley. El juez no crea la ley, o sea, si no parece adecuado la resolución de un juez, pues entonces tiene que modificarse la ley, pero la ley la crea el Poder Legislativo. La obligación de un juzgador es aplicar la ley. Si a lo mejor no resulta ser popular alguna determinación, el problema no siempre es el juez, porque digo, igual el juez es una persona y puede tener una interpretación distinta, interpretarlo de una manera distinta, pero la obligación del juez no es ser popular, la obligación del juez es aplicar la ley, ¿no? Entonces, esos son temas para mí que me parecen deben de destacarse y cuidarse, tanto la independencia como la capacitación y los mecanismos de las personas que deberían de acceder, ¿no? Si nosotros vemos cuáles son los requisitos para ser juez al día de hoy, pues es... por ejemplo, aquí en el estado, o sea, ya sea federal o local, ¿no? Ser mexicano, haber cursado la carrera, la licenciatura, tener un promedio mínimo de 8. O sea, son criterios que desde mi punto de vista pudieran llegar a ser no suficientes para garantizar que el juzgador va a ser. Entonces a mí me parece que ese es un aspecto que debería de revisarse, ¿no? Que a lo mejor pudieran haber otros mecanismos, ¿no? Bueno, ya se elige, entonces que una vez elegidos, pues curse, ¿no? Una especialidad, una capacitación, pero pasa la elección y toman el cargo en cierto tiempo, sería suficiente para que ese juzgador pueda aplicar de manera adecuada la ley, pues eso es lo que se irá viendo más adelante, ¿no? Sí, claro, o sea, esto un poco es como, ahora sí que el análisis institucional, ¿no? Así es. Y un poco conocer también esta parte, pues, dentro de los juicios y ello, qué retos como que todavía alcanzas a ver que hay ahí, ¿no? No sé, o sea, por ejemplo, me imagino, ¿no? Que sea como esto de que a veces todavía pasa mucho que se clasifiquen delitos como por otra categoría diferente, que a veces como que también se tiene que hacer mucho el tema de impugnar, cosas así que también dentro del ejercicio y tu trayectoria que llevas, me podrías platicar que ves que todavía hace falta como avanzar o mejorar, ¿no? Claro. Mira, ¿cómo es un juicio oral? ¿Cómo es una audiencia oral? Tenemos que partir de ese punto. En México, a partir del 2016, se volvieron obligatorios los juicios orales en materia penal, ¿no? Todos los estados debieron de haber cambiado. Pero ¿cómo se celebra una audiencia oral o un juicio oral, ¿no? El juez se encuentra presidiendo esa audiencia y se comienza a generar ese debate, ¿no? Entre las partes, entre el Ministerio Público, la defensa, la asesoría jurídica de la víctima, el juez regulando, ¿no? este debate que está aconteciendo. Pero al ser oral, pues las resoluciones, o sea, implica un nivel de profesionalidad
o de preparación superior para las personas que están interviniendo. ¿Por qué? Porque el juez tiene que determinar en el mismo momento si fue legal la detención. El juez tiene que determinar en el mismo momento si se vincula o no a proceso. Si la persona va a enfrentar su proceso interno en el centro penitenciario o con medidas en libertad. Todos los debates se generan y deben de resolverse en el momento. No es como si fuera los antiguos procesos escritos, que bueno, pues te llega la demanda, ¿no? Y tienes 8 días y entonces tienes tiempo de investigar, ¿no? No, tú en el momento en el que el fiscal te está proporcionando la información, las pruebas, los datos de prueba que tiene en su carpeta y que dice que son suficientes para vincular a tu cliente, pues tú en ese momento tienes que debatirlos. Pero no solo eso, porque pueden haber muchos debates. ¿Cómo obtuviste esa prueba? ¿Es prueba ilícita? ¿No es prueba ilícita? Yo lo interpreto de manera distinta a tal disposición en el artículo tal del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece cierta situación. Eso que establece que los operadores, tanto jueces, ministerios públicos, defensores, asesores jurídicos, deben de tener un nivel de preparación, pues, no sé si decirlo superior, sin embargo, una buena especialización en el tema, porque cuando vas a una audiencia, pues tú no sabes qué esperas, ¿no? En la experiencia, ¿qué es lo que acontece? Pues bueno, tenemos que partir de la base de que un juez pues no está en el momento que pasa el robo, ni en el momento en el que comete el hecho, ¿no?, de violencia familiar, ¿no?, el homicidio. El juez no está, y nadie de los que estamos ahí está, a lo mejor el imputado y la víctima, ¿no? Sin embargo, ¿el juez qué va a resolver? El juez va a resolver conforme a las pruebas que le proporcionen las partes. ¿Quién tiene la obligación de conseguir las pruebas? El Ministerio Público, el fiscal. El fiscal, de él es la obligación realizar todos los actos de investigación que se requieren para esclarecer el hecho. ¿El juez qué va a resolver? El juez va a resolver con base a esos actos de investigación, a esas pruebas. Eso es algo bien importante, porque es muy fácil, ¿no?, a lo mejor hablar y decir, pues es que debería estar en la cárcel, o por qué lo dejaron en libertad, o por qué está llevando su proceso en libertad y lo vincularon de un delito que afectó a cuántas personas. El problema es que todo va a derivar de la prueba, la forma en cómo se obtuvo la prueba, la forma en cómo se agregó la prueba. Y el juez tiene que resolverlo en ese momento con la información que le dan las partes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ve en la realidad? Pues ningún caso es perfecto, o sea, ningún caso, digo, salvo que haya una videograbación y hayan testigos que estén viendo y que esos testigos puedan decir, no, pues aquí se ve, ¿no? Es muy difícil poder recrear a lo mejor qué fue lo que en realidad pasó. Y entonces esa es una labor complicada para todas las partes, el poder obtener las pruebas para saber lo más cercano a la realidad qué fue lo que pasó en ese caso, ¿no? En muchas ocasiones que llega a pasar también, y es común escucharlo, pues es que los derechos, el debido proceso solo es para los delincuentes, ¿no? O es que lo dejaron en libertad porque hubo fallas en el proceso, o se habla mal del juez, ¿no? Es que el juez lo dejó en libertad, seguramente le dieron dinero. Pero esas son opiniones, pues, de cierta manera tendenciosas, porque, bueno, estuviste en la audiencia, supiste qué pasó. O sea, hay muchas ocasiones en las cuales se lleva a cabo una detención de una persona y la forma en la que aconteció la detención no es la forma que se narra, por ejemplo, en una carpeta de investigación. O se obtuvo información, pero a lo mejor se obtuvo violando derechos humanos, ¿no? Se metieron a la casa, golpearon, torturaron, o sea, puede llegar a pasar, ¿no? ¿Y qué es lo que busca el debido proceso? Que las partes, que la persona que está siendo procesada, pues sea, que lleve un proceso justo. Como defensor muchas veces te dicen, es que tú buscas defender a delincuentes. Y esa no es mi labor como defensor particular. Mi labor como defensor particular es que esta persona sea juzgada
a partir de un proceso justo, donde haya tenido la oportunidad de defenderse, donde las pruebas que lo acusen hayan sido obtenidas conforme a la ley, porque pues la ley está conforme a sus derechos humanos, para los derechos humanos de él y de cualquier otra persona que sea sometida a un proceso penal. ¿Cuál es la experiencia que va pasando en esta... ¿Cuál es mi experiencia? Al no ser un proceso perfecto, al no existir un caso perfecto en el cual se diga, pues se tiene todas las pruebas, pues entra mucho el debate en cuanto a, pues si tiene razón el fiscal, o si yo tengo razón, o si mi impresión considero que es más razonable que la del fiscal. Pero es muy sencillo, o sea, tú puedes ver las estadísticas que hay en cuestión de juzgamiento, porque una de las razones es que se decía, es que dejaron salir a los delincuentes, ¿no? Como una justificación, ¿no? Es que los jueces son corruptos. Tú revisas las estadísticas de cuántos casos que van a juicio se dictan sentencias absolutorias y te aseguro que es menos del 3%. La mayoría de los asuntos que llegan a un juicio superan el 95%, varían en las entidades federativas, pero no es general que un juicio tengas una sentencia absolutoria. O sea, y te hablo de las cifras en generales. Entonces, ¿eso qué te dice? Eso te dice que habrá que ver en esos casos en los cuales no se vincula, en los cuales no se absuelve, cuántos de esos casos se revocan, ¿no? A partir de una apelación, a partir de un amparo. No es una gran cantidad. O sea, siento que muchas veces las personas creen que uno llega con el juez y puede incluso platicar con él. Aquí no puedes platicar con los jueces, ¿no? Y de hecho son reglas que no puedes platicar con los jueces. Y ni con los de antes ni con los de ahora, ¿no? O sea, porque está prohibido, porque obviamente se puede prestar a circunstancias que pudiera considerarse como de corrupción, etcétera, ¿no? Sin embargo, no es mucha la cantidad de asuntos que se absuelve, que no se vincula, que no se califica de legal una detención. Llegan a ver, y yo te podría decir, si tú hablas de un 97% y un 3% de absolutorias, pues te podría decir que son excepcionales las absolutorias, ¿no? Entonces, tampoco quiero decir que es perfecto, ¿no? Nunca va a ser perfecto. Puede mejorar, sí puede mejorar. Y lo importante es detectar cuáles son los problemas que hay y qué soluciones hay, ¿no? Entonces, y sí con el respeto a los derechos humanos, ¿no? Claro, y en esto también saber, ¿no? De si identificarías como para ciertos como temáticas o también ciertos delitos que todavía hace falta como avanzar en especialización, porque pues bueno, como que también la percepción justo de los que estamos afuera y así, vemos que en el tema de feminicidios luego es muy difícil, ¿no? Como que también a veces se clasifica y como que para que hagan los cambios o así, como que ya se vuelve difícil. Ya ha habido casos como que han resaltado aquí, ¿no? En Querétaro, saber si también identificas como, no sé, 3 que todavía necesiten más avance o especialización. Que requieran. Claro. ¿Cuál es el problema? ¿El problema es el delito? ¿O el problema es los protocolos de investigación de un delito? O sea, porque son dos cosas distintas. Cuando tú analizas el delito de feminicidio, pues sí te establece en términos generales que el que prive de la vida a una mujer por cuestión de su género. Y la ley te da una serie de supuestos en los cuales se considera que es a razón de género, ¿sí? Para que tú seas sancionado por un delito, todos los supuestos que te establece ese código deben de actualizarse, ¿sí? Pero ¿cómo se actualizan? Era lo que te explicaba hace rato. Pues a partir de la investigación de prueba que hay, ¿no? ¿Y cuál es el problema? No se demostró el delito o no se demostró que a quien acusaron cometió el delito, ¿no? O sea, y entonces, ¿cuál es el problema ahí? El problema ahí es la prueba. No tanto
desde el punto de vista, la descripción del delito. En el caso del feminicidio. Porque sí, naturalmente, no todos los homicidios de una mujer forzosamente tendrían que ser un feminicidio. Para que sea un feminicidio exige que haya sido privado de la vida por una cuestión de género. Por ejemplo, si privan de la vida a una mujer en un asalto, ¿no? o le van a robar, sí debe de iniciarse una investigación con perspectiva de género como si fuera un feminicidio, pero probablemente si se advierte que sí se trató de un robo, pues no es un feminicidio, es un homicidio, ¿no? O sea, la calificación de mayor gravedad, o sea, porque es una calificación más grave, la pena que se puede imponer en un delito de feminicidio es superior a la de un homicidio calificado. ¿Por qué? Porque se considera más grave que se prive de la vida a una mujer a razón de su género, ¿no? O sea, no es porque sea mujer se vuelve feminicidio. O sea, que también es mucha confusión de pronto hombres, ¿no? que se oponen porque dicen, o sea, ¿dónde está la igualdad si ella por ser mujer? No, el homicidio, o sea, la privación de la vida aconteció derivado de una cuestión de género. Y eso es más grave por las situaciones de género o de violencia que enfrentan las mujeres tradicionalmente, ¿no? o desde tiempo atrás, ¿no? Pero, por ejemplo, sí hay delitos, y particularmente aquí en Querétaro, que ese es un tema que yo lo he comentado en muchas ocasiones, el delito de fraude en Querétaro. Hemos visto infinidad últimamente de desarrollos inmobiliarios, se habla mucho, ¿no? de un cártel inmobiliario, pero sal a la calle y observa cuántas, enfrente del estadio hay 3 torres y una plaza construida a la mitad. Sal a otros desarrolladores de terrenos que te venden en preventa sin siquiera tener permisos. O sea, ¿pero qué problema tenemos aquí? Es una zona pues económica importante, Querétaro, y al ser una zona económica importante también hay pues posibilidad de que acontezcan fraudes, ¿no? por la misma economía, ¿no? Pero el Código Penal de aquí de Querétaro tiene una descripción de fraude totalmente distinta a la de todas las demás entidades, que fue modificada en 2022, que genera prácticamente que sea imposible demostrar el delito de fraude. Si tú ingresas a las sentencias públicas del tribunal y tú buscas cuántas sentencias hay de fraude en el año 2025, te vas a sorprender con la cantidad que hay. Yo me puse a revisar y encontré una de todos los fraudes que pudieran llegar a haber en Querétaro. Ese delito, como está descrito aquí, ahí sí es un problema de la ley. Antes, ¿qué te decía el delito de fraude? El que por medio del engaño o aprovechándose del error obtenga un lucro. ¿Qué te sancionan? Que engañes a una persona, que le hagas caer en un error y que tú te beneficies u otra persona se beneficie derivado de ese engaño. O que esa persona estuviera en un error y tú te aproveches de esa situación. En 2022 les pareció adecuado modificar ese código, el Código Penal, y entonces ahora establecieron que a la persona, te lo digo en términos generales, que a la persona por medio del engaño se comprometa a llevar a cabo una obligación, no la resuelva en el tiempo, no la resuelva y no la cumpla en el plazo o en las condiciones acordadas, y se demuestre que al momento de hacer el ofrecimiento no tenía la capacidad económica o material para cumplirlo. O sea, si te das cuenta, son muchos más requisitos, y como son muchos más requisitos, pues requieres más prueba. Y entonces ahí es donde se complica. Si analizas ese, porque es un tema bien importante, el fraude en Querétaro desde el 2022 que se modificó ha sido un verdadero caos poder demostrar ese delito, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos son 2 casos en los que son buenos como para utilizarlos como ejemplo. En el caso del feminicidio, ¿cuál es el problema? La ley. O sea, está mal redactada la ley. El juez resolvió mal o faltaron pruebas. Puede haber un problema en cualquiera de los 3. Está mal la ley
¿Sí o no? Desde mi punto de vista yoteriano, ¿podría mejorar? Pues creo que todo siempre puede mejorar. El juez, pues bueno, habría que analizar el caso en particular. El juez resolvió bien o mal, pero conforme a derecho, no conforme a la presión, no conforme a lo que yo quisiera que hubiera resuelto, ¿no? 3, la investigación. ¿Hubieron suficientes pruebas para poder esclarecer un hecho? ¿Sí o no? Entonces, ahí tú vas atendiendo, ¿no? Y en el caso del fraude, pues yo aquí sí categóricamente te digo que en lugar de que se haya beneficiado la entidad con esa reforma al Código Penal, se perjudicó. Incluso he revisado la exposición de motivos, los debates de la legislatura. Modificaron muchos artículos, pero no se dio ni una sola justificación de la razón de modificar el fraude como estaba antes y originalmente, incluso hasta en muchos países, eso, porque justo eso es lo que sancionaba el engaño, obtener lucro, a modificarlo como está ahora, ¿no? Y lo que está ahora es dificilísimo poder demostrarlo. Claro, no, pues sí. Ahora sí que ese es como un tema importante, ¿no? Y ya justo también trasladando a esta parte de, pues bueno, veíamos que recientemente formabas parte de un convenio con la senadora Beatriz Robles. Así y es. que este tema es como, pues ayudar a que gente con, pues igual, ¿no? Que tenga como escasos recursos o así. Así es. Alguna vulnerabilidad, pueda tener como acceso a una defensoría y pues bueno, ayudarles como en el tema del acceso a la justicia. Claro. En esto mismo conocer, pues justo sí es algo que también hace falta, que pues bueno, varias personas como que les es difícil pagar o así, y por eso es que se está haciendo un convenio de este tipo, porque es algo que se requiere. Exactamente. Mira, en el convenio con la senadora Beatriz, pensando en... Es inevitable saber que la persona con vulnerabilidad de escasos recursos económicos o por su situación personal sí impacta en su acceso a la justicia, ¿sí? ¿Por qué? Yo he visto, a mí han llegado clientes, ¿no? Por ejemplo, en los que me dicen, es que voy a la fiscalía y no me hacen caso. Me nombraron un asesor jurídico y le hablo y no me contesta. ¿Qué hago? ¿Qué sigue? ¿Qué debo de hacer? Entonces, en el entendido de que hay muchas personas en esta situación de vulnerabilidad, pues dialogando con la senadora y con el compromiso que también nosotros tenemos, porque el hecho de que nosotros nos dedicamos en el ámbito privado, digamos, que somos de la iniciativa privada, pues tampoco desconocemos que nuestra labor, más allá del económico, tiene una esencia que es la de ayudar a las personas que tienen alguna problemática, ¿no? Obviamente, pues nosotros, mi despacho, pues quisiéramos ayudar a todo mundo, pero pues es difícil, ¿no? Porque pues también debemos de trabajar para nuestros clientes, ¿no? Pero con el compromiso con la senadora de ayudar a personas que de escasos recursos, en situaciones de vulnerabilidad, hicimos un convenio en el cual nosotros nos comprometemos con la senadora y con las personas que requieren ayuda de la senadora para brindarles asesoría jurídica gratuita. ¿En qué sentido? En el sentido de que acudan a nuestras oficinas, nos planteen su situación, si está dentro de nuestras posibilidades poder ayudarles, ¿no? Un caso reciente, prácticamente al día siguiente de la firma del convenio, una señora del Marqués que entró a una casa irregular que trabaja como para una financiera y que dan créditos y ahí pasan a la sala, al comedor y ahí firman sus pagarés y todo, pues fue atacada por uno de los perros de la señora, ¿no? Le ocasionó una lesión grave en la pierna. Y pues nos contactó ella a través de la senadora, pues porque acudía a la fiscalía y le explicaban en la fiscalía que pues se sanciona lesionar a un perro, pero no que un perro te lesione a ti, ¿no? O sea, y entonces no le querían recibir su denuncia a la señora, ¿no?
Obviamente, haciendo un estudio del caso, no vas a meter al perro a la cárcel, ¿no? Pero hay algún responsable de ese perro que posiblemente a partir de la investigación se pueda establecer si tomó las medidas de cuidado necesarias o si su actividad incrementó el riesgo y ello ocasionara una lesión en contra de la señora. Entonces, el trabajo que hacemos con la senadora, el convenio que firmamos, pues es poder ayudar a la mayor cantidad de personas que esté en nuestras manos, poder ayudarla, puesto que sí, simplemente al ser vulnerable económicamente, pues te enfrentas con mayores obstáculos para poder acceder a la justicia, ¿no? Entonces, esa es el convenio que nosotros firmamos con ella, ¿no? Con ese propósito, ¿no? Okay, y que justo pues sí está teniendo, bueno, ya en el inmediato, luego pues fue... Así es. Cruzando, ¿no? Así es. Y ahora sí que ya para ir cerrando, pues bueno, ya me dijiste un poco como de justo lo que a partir de la reforma judicial se va a hacer y pues lo que estaría un poco cambiando. Pero ya para cerrar como en esta parte, ¿no? También conocer pues desde tu parte qué es lo que consideras que va a venir como a mejorar en el tema del Poder Judicial y que justo es importante teniendo en cuenta pues tu profesión y demás, ¿no? Está ahí de acuerdo. Claro. ¿Qué va a mejorar? Híjole, no podría anticiparme a los resultados futuros, ¿no? O sea, como no te puedo decir que es algo negativo, y como te lo dije al inicio, ¿no? El tiempo nos dirá qué tan positivo, qué tan negativo fue, ¿no? ¿Que hay una curva de aprendizaje? Seguramente sí. ¿Qué aspectos positivos traerá? Pues no sé si a lo mejor influirá en que a lo mejor la opinión pública pueda considerar que tal vez tener una mayor credibilidad. No sabría decirte, ¿no? En la resolución de problemas, en la resolución de los casos, en la forma en la cual se llevan las audiencias, decirte si va a ser mejor o va a ser peor que como estamos en la actualidad, no puedo pronunciarme porque no conozco el futuro. Sin embargo, los jueces que actualmente están fungiendo, que no fueron elegidos por votación popular, pues ellos tienen ya una carrera, tienen una experiencia, tienen una preparación, ¿no? Y pues creo que el tiempo dirá si será positivo o será negativo, ¿no? Hay muchos aspectos. Tú revisas la iniciativa de ley, incluso la aprobada desde el año 2024. Se habla que pues principalmente, o el discurso que se dio, se consideró como para combatir la corrupción. Yo no sé si cambiar a las personas combata a la corrupción, si sea ese el mecanismo. Pero yo pondría en especial la atención, y sí, desde mi punto de vista, es que las personas que deban, porque bueno, al final esto ya va a ser así, ya cambió la ley, que las personas que sí lleguen a esos cargos públicos de juzgador, de magistrado, pues sean las personas que sí tengan cierta experiencia y cierto conocimiento en la materia, porque cuando no estás involucrado en un asunto, o sea, que tú en lo personal, no, pues yo no tengo un juicio, nunca he tenido un asunto penal, ¿no? Nunca he tenido un problema de arrendamiento, cualquier tipo de asunto, cualquier tipo de controversia, pues no experimentas que en ti pueda recaer la determinación o la resolución, ¿no? Pero si tú estás pensando que en algún familiar tuyo lo están acusando, tú como familiar puedes decir injustamente por un homicidio, ¿quién te gustaría que te resolviera? O sea, un juez popular o un juez
capacitado para resolver el asunto. Por eso es que yo digo, la votación popular va a ser, es un hecho, ya fue una primera parte, ya viene una segunda parte. Creo que como ciudadanos nos corresponde sí analizar el perfil de cada uno de los candidatos y determinar cuál consideramos que tiene un perfil más adecuado para el cargo público al que está compitiendo. Me parece que hasta ciudadano, competir por un cargo público en el que no estás capacitado, creo que desde ahí hay corrupción. O sea, al menos propia, ¿no? Si tú a mí me dices, oye, hay un puesto que te van a votar para construir carreteras, pero soy abogado, pero vas a ganar dinero. Pues sí, pero no puedo hacer eso porque no tengo el conocimiento. Yo considero que las personas que vayan a ser candidatas hagan un ejercicio de introspección donde se determine si efectivamente ellos pueden llevar a cabo ese cargo y que las personas que van a votar sí analicen los perfiles, sí analicen y que no pase lo que pasó en la elección pasada, ¿no? Más allá de pronunciarme si fue cierto, si no fue cierto, pero se habló de acordeones, se habló de muchas cosas que hacen perder legitimidad a los jueces que fueron electos. No puedo calificar negativamente a los ministros, no puedo, o sea, pero se tiene que garantizar la independencia de que los juzgadores van a ser independientes. Y yo diría que tienen que estar lo suficientemente capacitados para ello, ¿no? Entonces, para resolver, finalmente no puedo decir si va a ser positivo o si va a ser negativo, el tiempo lo dirá, y como ciudadanos experimentaremos esas consecuencias positivas o negativas, ¿no?